los que nos ven y también un saludo a todos los que nos están escuchando por la radio con Palencia FM 103.8. La entrevista de hoy me da una especial ilusión. Les voy a contar por qué. Un día estaba yo leyendo el periódico y allí en las últimas hojas del periódico pues me encontré un apartado en el que hablaba de una chica que había publicado un libro, que lo presentaba en una librería de Castellón. El libro se titula Vive y era una chica que había tenido un accidente de tráfico y hablaba sobre la superación, las ganas de vivir y la fuerza en que todo está en la mente y uno tiene que luchar por salir adelante. Me gustó la historia. Entonces, como no sabía cómo localizarla, gracias a las redes sociales, di con ella. Y me enteré algo más de cómo había sido ese accidente y vi también que había salido en todos los lados, que si Antena 3, que Telecinco, que todo el mundo hablaba de la publicación de Vive. ¿Cómo no la voy a tener yo hoy aquí también? Así que pensado y hecho, pues van a hacer las cosas. Con nosotros hoy está Rosa, la autora de Vive, que yo me imagino que ella nunca hubiera querido publicar este libro, por lo que se ha publicado. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga, y detrás de toda esa historia de sufrimiento luego siempre está ese halo positivo. La historia empieza un día en que ella va conduciendo su coche con una amiga, ¿no, Rosa? La verdad es que bueno, empieza un día que estamos en carretera y sufrimos un accidente por una conductora que pierde el control de su vehículo y se estrella contra nosotras. Y entonces, estando auxiliándola a ella, viene otro coche y se nos lleva por delante. Y entonces, pues, las consecuencias brutales. Brutales porque la vida de mi amiga se queda en el asfalto y a mí me lleva arrastrada 37 metros en su guardabarros. Entonces, pues nada, afecta a más de 30 de mis órganos, me deja en coma durante 18 días, en reanimación otros 42 y medio año hospitalizada en un hospital sin saber si iba a poder salir de allí o no. En el momento del accidente, esa chica pierde, como tú dices, el volante, no lo conduce bien, se estrella, vosotras salís del coche a auxiliarla, ¿algún coche que viene detrás para o no para nadie? La verdad es que, a ver, yo por ejemplo, recordarlo no lo sé. Yo toda la historia me he documentado hablando con abogados, acudiendo a los informes de atestados, hablando con los médicos, con familiares, con amigos, para que me contaran qué era lo que realmente había sucedido, porque sufrí un golpe brutal en mi cabeza. Y entonces eso afectó, aparte de mi memoria, incluso la memoria de ese mismo momento. Según dicen en el informe de atestados, se pararon varios vehículos, entre ellos un camión que también puso los intermitentes, al igual que nosotras, señalando que en la carretera estaba sucediendo algo. Y entonces, pues nada, este vehículo, haciendo un poco caso omiso a todo lo que sucedía allí, decidió adelantar y no intentar socorrer o parar o ver simplemente qué era lo que estaba sucediendo. ¿Tú eres consciente en el momento en que se te lleva por delante? ¿Te das cuenta? ¿Alguien grita? ¿Tú oyes algún ruido y dices qué está pasando? No. ¿O no te da tiempo a asimilar nada? No, yo no es que sea consciente, es que no lo recuerdo, no sé. Además, lo he intentado recordarlo y lo único que me provocaba era fuertes ataques de pánico, crisis de ansiedad, porque no conseguía recordar qué era lo que había sucedido. Y incluso me culpabilizaba, digo, porque a lo mejor por mi culpa yo podía haberlo evitado o haber evitado el no cruzar o a socorrer a esta chica. Y yo qué sé, los propios médicos me decían que
que no lo intentara, porque si es información que estaba almacenada dentro de tu cabeza y en un momento dado ha sufrido un traumatismo y ha necrosado las neuronas que la mantienen y desaparecen, es información que al morir desaparece de dentro de ti misma. Cuando alguien tiene un accidente hay un momento de auténtico pavor. Es el momento en que alguien tiene que llamar a los familiares y contarles qué es lo que ha pasado. ¿Cómo fue ese momento? La verdad es que, según cuenta mi padre y los familiares de Inma, cuando recibieron la llamada a los familiares, pues nada, hay unos familiares que sí que les dijeron lo que había sucedido, a otros exactamente no. Y claro, debería de ser una llamada horrible, porque yo creo que despertarte a las 3 de la mañana o a las 4 o a las 5 diciéndote que tu hija ha fallecido en el asfalto y que iba con otra amiga que está en un hospital al borde de perder la vida, creo que es la peor pesadilla que puede tener un padre. Porque ninguna de las dos sois conscientes, no podéis dar datos a la policía ni en el hospital, entonces, ¿cómo saben ellos quiénes sois vosotras? ¿Os cogen documentación? ¿Lleváis documentación por algún lado? ¿Bolsos? Los DNIs. De hecho, cuando los familiares llegaron al hospital, los mantenían apartados porque tenían nuestros DNIs, pero eran incapaces de identificarnos, de lo desfigurados que habían quedado nuestros cuerpos. No se sabía quién era. No sabían quién era quién. No sabían los propios, ni los médicos ni los policías sabían quién era quién, cuál de las dos era quién. Aunque yo sé porque me he leído parte del libro que luego les hablaremos, cómo os reconocen. Cuéntamelo tú. ¿Cómo os reconocen? Llegan los dos familiares. ¿Quién dice, esta es la que se ha salvado y esta es la que no? Esta es mi hija y esta no. Sí, a ver, a mí mis familiares me reconocen, o sea, por los rizos de mi cabeza, de mi pelo. Y cuando salí de la sala de operatoria iba totalmente tapada hasta arriba. Y entonces entraron, en ese mismo momento en el que yo salía de la sala, entraron mis familiares. Y mi tía vio los rizos que asomaban entre las sábanas y entonces los médicos le acaban de decir, mira, es que no sabemos quién es quién, y mi tía me vio y dijo, esa es Rosa, y así me reconoció. Cuando uno tiene un accidente de esa envergadura, como tú has dicho, pasa una buena época, una buena temporada en coma, pero si sigues adelante, llegas un momento en que abres los ojos. ¿Cómo fue para ti ese momento? El momento de abrir los ojos y de empezar a mirar la habitación, algo pasa aquí, ¿dónde están mis familiares? ¿Y qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? Sí, la verdad es que es un momento un tanto efímero, ¿no? Porque de hecho yo estuve despierta una cuestión de segundos y me volví a dormir. Y nada, dio la casualidad de que cuando yo abrí los ojos, las ventanas de REA tiene unas persianitas que se levantan a media hora por la mañana de 12 a 12 y media y media hora por la tarde de 8 a 8 y media. Pues dio la casualidad que la primera vez que yo abrí los ojos estaban esas ventanitas abiertas y nada, y pude ver a mis familiares ahí al otro lado. No, sabía que algo había sucedido porque me encontraba en un hospital, me encontraba totalmente encamada, conectada a 1001 máquinas. No sabía exactamente qué era lo que había pasado, pero fue muy gratificante saber que estaban allí tus familiares y amigos. De hecho, me invadió una sensación de culpabilidad, de decir, ostras, lo siento haceros pasar por este momento. ¿Qué te dicen ellos desde el otro lado del cristal? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué notas? Ellos me dan fuerza, me dan ánimo, ellos me dan calma y me dicen tranquila que estamos aquí. Todos sabemos también que cuando alguien está en coma es importante
que los familiares le hablen, le toquen. ¿Por qué? Porque puede llegar a sentir. No se sabe en ese momento nuestra mente lo que piensa, pero hay gente que dentro de ese coma, por muy profundo que sea, oye. En tu caso, cogen también a tus familiares, los ponen a tu lado y les dicen... Sí, de hecho... ¿Hacerla reaccionar? De hecho, la caricia de un padre, yo creo que puede ser, de un padre, de una madre, puede ser una de las mejores medicinas. En este caso yo he dicho un padre, porque madre no tengo. Falleció cuando yo tenía 16 años y entonces en ese momento quizás la caricia de mi padre fue para mí la mejor medicina. Antes estábamos hablando del libro de Vive, que es un libro que está a la venta y que parte de los beneficios va a ir a una organización como es Stop Accidentes. Yo lo tengo, la tele también lo tiene, he comprado uno para ellos y espero que toda la gente que nos esté viendo también compre uno, simplemente por eso, porque parte del beneficio va a ir por una buena causa. Y porque hay una historia que estamos hablando ahora de ella, pero la van a leer en más profundidad. Y lo comento porque a mí me ha llegado hace un ratito y solamente me he podido leer hasta ahí, hasta el momento en que Rosa abre los ojos. Pero ya no sé lo que sucede luego. Supongo que hay un momento en que ya abandonas lo que llamamos nosotros la unidad de cuidados intensivos, cuando ven que tu mejora es evidente, que puedes pasar a planta. Sí, la verdad es que voy evolucionando muy progresivamente, los propios médicos se asombran, de hecho llevan mi situación, la llevan a un estudio médico de conforme yo entro a ese hospital, a cómo salgo casi caminando por mí misma, que eso era prácticamente imposible. Es que cuando yo desperté del coma, los médicos pensaban que me quedaría tetrapléjica. De hecho, lo único que podía mover era la cabeza, lo único. Y entonces, pues nada, es cierto que, como bueno, hemos estado comentando, la fuerza de voluntad y de la mente es muy poderosa. Y yo cuando desperté de ese coma tenía una cosa muy clara, y era que iba a salir de ahí. Y nada, entonces volqué todas mis fuerzas por intentar recuperarme cada día y reconstruirme y nada, ponerme metas, ir a por ellas y conseguirlas, empezando por los propios pulmones, porque se me reventaron los pulmones y me tuvieron que enseñar a respirar, porque respiraba por un pulmón artificial. ¿Y que había que regenerar los pulmones? Pues vamos a por ellos. Y cuando tenía los pulmones que teníamos que incorporarnos, pues vamos a incorporarnos. Y después que te tienes que levantar, pues levántate y poco a poco, pues nada, caminar, coger fuerza, intentar seguir adelante. Bueno, yo quiero decir que este programa es en directo, ¿eh? Todo el mundo puede preguntar, 964 71 25 58, que todos, casi mucha gente tiene un pequeño sustillo, se dice, en la carretera, otros el sustillo ha sido mayor, como es en este caso, pero lo que también está claro que cuando acabas en un hospital, no sé por qué regla de tres, no sé por qué protocolo, los médicos te ponen en la peor de la situación. No te dicen, tranquila, aquí vas a salir como una rosa, es decir, no. Seguramente te va a pasar esto, y es lo peor. Y tú dices, Dios, con lo joven que soy, qué noticia más agradable me das, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y por ejemplo, ya no a ti, en el momento en el que yo ingresé, las primeras semanas a mis familiares les decían, no te hagas el ánimo, va a fallecer por cualquier momento y por cualquier cosa. Y entonces, claro, es difícil de asimilar. Yo supongo que, claro, son cosas que son situaciones que se pueden dar. Entonces, después sí que es denunciable el decir, oye, tú a mí no me has dicho esto. Y entonces, pues ellos te ponen ante lo más difícil, que a lo mejor sí que podrían edulcorarlo, ¿no? En decir, bueno, todo esto puede pasar, pero también podemos seguir adelante, ¿no? Porque claro, ese también se puede seguir adelante, pues es lo que a ti te puede dar fuerza
para hacerlo, para seguir adelante, porque si a ti siempre te ponen en la peor de las situaciones, pues hay muchísima gente que no responde bien y entonces te bloqueas y dices, ostras, ¿y ahora qué? Y hay veces pues nada, que entras dentro en roles negativos dentro de tu cabeza y a lo mejor pueden llevar a depresiones y entonces ya sí que se puede montar la marimorena, porque entonces ya de una situación que a lo mejor sí que era salvable, ya la acabas de destrozar y no, yo creo que se tienen que decir las dos cosas, la negativa por supuesto porque puede pasar, pero siempre dejando como una pequeña puerta, ¿no?, a la esperanza para que el paciente pues se coja esa puerta y nada, y luche por salir de esa situación. Yo creo que eso es realmente importante. Es lo que deberían hacer, pero no sé, lo que estamos hablando, no sé por qué regla de tres, pues no siguen ese protocolo, siempre te ponen en la peor de las situaciones. Tú ya eres consciente, ya has salido de ese coma y ellos hablan contigo y te dicen, pues ahora te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, y hay partes de tu organismo que se arreglan, pero otras se van desarreglando. Es como siempre es una balanza, subes y bajas. Hay veces que dices, ¡buah!, salgo de esta, y cuando ya estás aquí, algo más estropeado y otra vez hacia abajo. Sí. ¿Cómo afrontas tú esas recaídas? No es fácil porque hay veces pues eso, que cuando ya estás bien te vuelven a operar. Y dices, ¡buah!, otra vez, otra operación, 3 meses en reposo absoluto, sin poderte mover de la cama, ahora que ya caminaba, que ya tenía mi vida hecha, que pues nada, volver a empezar. Cuando antes te hagas a la idea, sí, es que además, cuando te tienen que hacer una cosa, cuando antes te hagas a la idea de que tienes que pasar por ahí, mejor, porque cuando más tardes en asimilarlo, peor para ti, para tu cabeza y para todo el mundo, sobre todo también pues para las personas que te acompañan, ¿no?, que ya sufren ellas lo suficiente por ver que tú estás mal, que si encima te martirizas, pues es que claro, estás como castigándolos el doble, ¿no? Pues nada, hay que pasar por aquí, pues adelante, adelante, y cuanto antes, yo siempre pienso, cuando me tienen que operar, yo digo, cuanto antes empiezas, antes termina. Y nada, y adelante. Supongo que en esos momentos, incluso la persona menos creyente se hace creyente. ¿En quién crees tú en ese momento? ¿A quién le pides ayuda? Hombre, yo la verdad es que yo creí mucho en mí misma. Yo creí mucho en mí misma y sabía que iba a poder y que iba a salir de ahí. La verdad es que, como bien he comentado antes, no tengo madre, pero yo sé que no la tengo físicamente. Y yo sé que ella está ahí a mi lado y ella es ese pequeño ángel, ¿no?, que ha estado luchando conmigo a mi lado cada día. Entonces yo creo en las dos. ¿Cuál es la parte más dura de tu estancia en la sala y esas operaciones? ¿Recuerdas alguna que dices, Dios mío, tuve que pasar por esto, que esto fue para mí el peor de los calvarios? Pues, a ver, sí, claro que recuerdo una situación, porque claro, como bien has comentado tú antes, tenemos altibajos, ¿no? Entonces, cuando estás tan destrozada en todos los sentidos y por todos los lados, desde clavícula, omóplato, cabeza, mandíbula, tibia, peroné, pubis, pelvis, los pulmones, hígado, bazo estirpado, es que los nervios, tendones, pues claro, cuando estás tan destrozada por todos los sitios, claro, poco a poco te vas recuperando, pero hay un momento en que alguna secuela se tiene que quedar, o algo se le escapa a los médicos. Eran tantas cosas a las que tenían que acudir que evidentemente no podían acudir a todo. Y entonces, pues cuando tú encuentras ese stop, ese freno, ese hasta aquí, ya no puedes ir a más, pues entonces eso sí que es un momento muy duro, porque claro, has ido recuperándolo todo hasta ahí. Y entonces uno de los momentos duros de una de las cosas que en un principio, si el accidente va a hacer ahora en octubre 6 años, hace 2 años fue cuando me pusieron ya el tope, ¿vale? Era que no iba a recuperar ya la pierna izquierda, de hecho me la iban a amputar. Y entonces eso sí que fue un momento fatal, pero fatal, porque era como derrumbar todo aquel castillo de arena
que tú estabas reconstruyendo después de haber pasado una ola y habértelo echado abajo. Pues entonces, cuando tú ya lo tienes, estás ya a punto de construir las últimas, la parte de arriba, ya te dicen, no, hasta ahí ya no llegas. Y eso era mi pierna, era ya caminar, el levantarme y andar. Y se plantearon amputarme la pierna, pero nada, me negué a la amputación, cabía la posibilidad de la negación, no era una situación extrema, por eso decidí posponerlo, intentar acabarla de recuperar en la medida en la que yo podía. Y lo que quiero destacar es que lo he conseguido y he superado esas infecciones que se generaban dentro de la pierna, le hemos encontrado ya la solución de por qué se hacían y hoy en día está erradicada. En medicina 2 y 2 nunca son 4, los médicos se sorprenden diariamente de esos pequeños milagritos que ni ellos desconocían, sobre todo cuando hay un accidente de esta gravedad, que una persona tiene tantas cosas, pues hay más milagritos todavía. Ahí de repente, a lo mejor, como en tu caso, te dicen una pierna, no la puedes mover, y de repente tú empiezas, ¡ay, pues mira, la muevo! Y los médicos dicen, no, es que, a ver, no, la puedes mover, es de libro, pues se mueve. Sí. ¿Cuántas veces los médicos se han sorprendido? Muchas, cada día. Yo creo que cada día, de hecho, para el médico, para el jefe de REA, que se encontraba en aquel momento allí cuando yo ingresé, además, el doctor Enrique Trull, que él ha sido el exdirector del Hospital La Fe, y en el momento en el que yo ingresé se encontraba él en reanimación, acabando sus últimos años profesionales. Y los dedicó a las personas que entraban en situaciones tan críticas como la mía, y tuve la suerte de caer en sus manos y que él pusiera pues, el mejor equipo, la mejor maquinaria y todo su tiempo, porque su reto era salvar mi vida. Y entonces, pues nada, a base de retarse él a salvarme y yo en recuperarme, pues era como una sorpresa diaria, ¿no? Hasta hubo uno de los días que, claro, yo no podía hablar porque tenía una traqueotomía hecha. Y entonces, nada, desperté una mañana y me estaban curando y sentí dolor. Y entonces, claro, al respirar fuerte, dice, ¡ay! Y al soltar el aire, articulé la palabra, dije, ¡ay! Y me escuché. Pero veo como los que me están curando se giran. Digo, ¿ay, que me han escuchado? digo que habla, he hablado. Y entonces le digo a una de las enfermeras, teléfono. Y me dice, no. Y no me lo dejaban porque, claro, en la sala de reanimación, pues no puedes hablar por teléfono por toda la maquinaria que hay allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no sabía por qué no me lo dejaba, porque sabía que lo llevaba, porque le había visto un bulto cuadrado en el bolsillo. ¿Y qué pasa? Que se van. Y viene la señora de limpieza y le digo, ¿teléfono? Y me dice, sí. Y me lo deja y le llamo a mi padre. Y le dije, pues como podía, le decía que hablo. Y claro, mi padre a las 8 de la mañana, que el susto que le di al hombre también fue curioso. Y poco después entra el jefe de reanimación, el doctor Enrique Trull, así como enfadado, y me viene y me dice, ¿tú has estado hablando por teléfono? Y digo, sí, y dice, eso no lo vuelvas a hacer porque vas a asustar a tus familiares, que claro, en la situación de que ellos me ven a mí, yo de repente estar hablando por teléfono, pues claro, era algo totalmente surrealista, por lo que él mismo se sorprendía cada día de los avances que yo iba tomando sin ser yo consciente de lo que estaba haciendo. Cuando una, por muy malita que esté, y no sé si a ustedes les habrán pasado, no por accidentes, sino por cualquier otra enfermedad, está en el hospital y de repente se da cuenta de que cómo debe ser su imagen, que vienen tus amigas, vienen tus amigos, y tú cómo debes estar, es una piltrafa. Entonces hay un momento que dices, espejo, yo me quiero maquillar. ¿Cuándo te das tu cuenta de que, claro, que a lo mejor físicamente debe ser horroroso? Sí, hombre, la verdad es que, claro, conforme yo estaba, pues no
no le daba mucha importancia al aspecto. Al principio pues nada, me recogían el pelo y me ponían diademas para que estuviese guapa, porque tampoco allí dentro no podían maquillarme ni tal. De vez en cuando sí que entraba una amiga para hacerme las cejas, pero después ya cuando pasé a habitación, mi abuelito venía a verme muy a menudo, y fue el primero que me regaló una bolsita con pinturas. Y entonces, claro, como es que yo estaba encamada, y entonces pues ya cada mañana me levantaba, me lavaba la cara y me ponía bien guapa, para seguir a pasar el día, y cuando venía la gente a verte, pues por lo menos que no te viesen con esa típica cara de enferma que no ayuda a nada. Entonces, pues nada, me ponía bien guapa, y las enfermeras me decían, ¿pero tú estás enferma? Y digo, sí, un poquito solo. Pero es muy importante, la verdad es que cuando una persona está enferma, es muy importante sentirte guapa. Y sobre todo, cuando yo estaba allí, incluso mis amigas me regalaban pijamitas y graciosos, divertidos, para quitarte como, el típico pijama que te pone en el hospital, que parece que estés aún más enferma de lo que pareces. Entonces, siempre que he ingresado, la verdad es que a partir de ahí, y mira que llevo más de 30 operaciones, me dieron el alta a los 6 meses, pero después las posteriores operaciones, las que he ingresado, siempre he ingresado con pijamitas diferentes, menos el momento de la operación, que te tienes que poner el que toca, porque sí, pero bueno, después me ha llegado una. Yo antes he visto que entre tus médicos tienes al genio de los genios, tienes al doctor Cavadas, que imagino que de él aprenderías no solamente como médico, como persona, como todo. Sí, la verdad es que el doctor Pedro Cavadas es alguien increíble, es una persona increíble en todos los sentidos. Tiene una mente muy despierta, es una persona muy directa, muy clara, que no tiene miedo a nada. La verdad es que y cuando te tiene que decir las cosas te las dice, no se anda con rodeos, y la verdad es que es una persona que también, pues eso, es muy atrevida, y se atreve con todo, y lucha por todo. Y aparte de ser un gran médico, después de todos estos años, a mí lo que me ha demostrado es que es aún mejor persona. Bueno, yo tengo que decir que he propuesto una entrevista hace mucho tiempo ya al señor Pedro Cavada, al doctor Pedro Cavada. Cuando esté menos ocupado de lo que está, intentaremos traerlo también aquí, que creo que eso será ya uno de los retos, que para eso está la vida, ¿no? Como estamos hablando con Rosa, para proponerse retos y realizarlos y cumplirlos, ¿cómo no? Cuando sales ya por fin después de 6 meses, ese día que ves la calle, ¿cómo es? ¿Es como el Papa, le das un beso al suelo al salir? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad es que cuando salgo la primera vez en 6 meses, es un fin de semana, porque te dan las altas, empiezan a darte altas de fin de semana, y entonces es algo increíble. Es como dejar todo ese mundo de enfermos y entonces ir acoplándote o ir descubriendo de nuevo tu vida real. Y entonces pues es duro a la vez que bonito, ¿no? Porque ya no formas parte de todo aquello, pero claro, lo difícil es acoplarte al mundo real conforme tú te encuentras. Pero bueno, es una sensación un tanto agridulce, ¿no? Porque entonces sí que ahí es cuando descubres tus verdaderas limitaciones. Un hospital está perfectamente adecuado para ir con silla de ruedas, con muletas o con lo que precises. Los pasillos son anchos, hay ascensores y te puedes desenvolver perfectamente. Además lo tienes todo localizado, la cafetería, el gimnasio, todo, y puedes ir perfectamente a todos los sitios. Necesitas algo y enseguida están las enfermeras. Y cuando llegas a casa, pues claro, esa burbuja se termina y te haces a la idea de que bueno, esa es la vida real y te tienes que hacer a ello. ¿Y no tienes un poco de miedo? Porque tú sabes que tu cuerpo en cualquier momento puede reaccionar mal a cualquier cosa, pero en el hospital aprietas un botón y hay gente. En casa no va a pasar eso, y hay veces cuestión de segundo, vida o muerte.
No, la verdad es que no tenía miedo. Sí que yo quería volver a casa porque yo quería retomar mi vida. Y entonces sí que es cierto que las primeras veces que volví a casa, claro, mi cuerpo era muy frágil, estaba muy frágil. Entonces simplemente un cambio de temperatura ya lo alteraba. Entonces, pues claro, pues sí que te asustas, ¿no? Pero pasas ese mal momento, esos segundos, y luego sigues. Además, cuando yo estuve en reanimación, cuando lo único que podía mover era mi cabeza, aprendí a seleccionar pensamientos y a quedarme en la parte positiva de las cosas, que es lo que te ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿yo qué quería? Yo quería, a ver, nadie quiere estar hospitalizado durante toda su vida, por muy cómoda que sea un hospital, ¿no? Siempre quieres salir de allí y recuperar tus pequeñas cosas. Entonces, pues ¿yo qué quería? Yo quería eso, yo quería retomar mi vida, quería volver a volar. Y entonces, pues nada, que tenía que pasar por esos momentos, pues poco a poco ya los asimilaría con el tiempo. Hay un paso que nos hemos dejado, que son esos grandes avances de estar en la cama a que alguien diga, ya te puedes sentar. Entonces te sientas, de sentarte a ahora vas a ir en silla de ruedas, que para la gente que no lo sepa, ir en silla de ruedas por primera vez es muy difícil, ¿eh? Eso es como aprender a conducir, no te das de guantazos contra la pared y dices, ¿esto cómo funciona? Y luego ya, las muletas, impresionante, el estar de pie. Sí. O el taca-taca, ¿no? El andador. Sí, la verdad. ¿Cómo vas pasando por esas fases? La verdad es que, a ver, yo de pasar de simplemente de estar encamada a levantarme y sentarme en un sofá, en un principio me levantaron en REA, porque en reanimación, antes de darte la alta de allí dentro, te sientan para ver cómo aguanta tu cuerpo, todo, si está todo bien, si realmente te pueden dar el alta. Y lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Además, no comprendía por qué me dolía a mí tanto mi cuerpo. Porque claro, yo no sabía lo que tenía. A mí cuando me levantaron aún no me habían dicho todo lo que tenía yo roto. Entonces no entendía por qué me tenía que hacer pasar por ahí. Y sufrir ese dolor, porque claro, es que son tantas cosas. Un simple esguince ya duele. Pues imagínate una clavícula, omóplato, pulmones, pelvis, tibia, todo roto. Pues nada, eso fue horrible. Entonces, cuando me pasaron a la habitación, me tiré unos cuantos días que no me movía, unas cuantas semanas, que no me movía casi de la cama por el dolor. Además, es que ni siquiera podía ponerme de lado. Yo siempre suelo dormir en posición fetal, ¿no? Y no podía porque me dolía todo. Y nada, poco a poco, pues nada, me tuve que ir haciendo el ánimo porque yo no me quería quedar en esa cama, entonces me tenía que incorporar y no valía levantar la parte de atrás de la cama, tenía que hacerlo por mí misma. Entonces, pues nada, un día decidí sentarme en el sillón y salieron mis familiares un momento y dije, esta es la mía. Y quería como darles una sorpresa, ¿no? De mira lo que he conseguido y ahora voy a por esto. Y entonces, nada, me cogí de los barrotes de la cama y poco a poco, pues nada, me coloqué las piernas y me bajé y me senté en el sillón. Y cuando entraron ellos, pues claro, se alegraron muchísimo de verme. De hecho, mi dolor ya había menguado, había pasado ya más tiempo, entonces ya no me dolían tanto las cosas, pero sí no es fácil. Lo que pasa es que yo lo cogía como meta, ¿no? Mi meta, ¿qué era? Sentarme, pues me siento. La meta siguiente, ¿cuál es? Además, me moría por subirme encima de una silla de ruedas y salir de esa habitación. Es que tenía unas ganas de respirar el aire puro. Bueno, puro dentro de la ciudad del hospital, pero, o sea, diferente, ¿no? De sentir los rayos del sol. Es que me moría por salir de esa habitación como fuera. Y nada, entonces, cuando me dieron la silla de ruedas, al principio, claro, no tienes fuerza para poder moverte, entonces te llevan, pero poco a poco tú te vas recuperando y nada, y ya después no había Cristo que me parara. Uno de los pasos gigantes de la recuperación es cuando llegas al pasillo y ves las ventanas y ves el paisaje, sí, ¿verdad? Sí, eso te cambia, porque has estado muchos meses que tu visión se limitaba a cuatro paredes. Sí, a cuatro paredes y encima con las ventanas
no sé por qué, o sea, tenían como unos barrotes que hacían así boca abajo y entonces no podías ver el paisaje y menos desde una cama, porque a lo mejor si te acercas y te asomas así y vislumbras un poco, vale, pero desde una cama no podías ver qué era lo que había al otro lado. Entonces, pues nada, yo me moría por salir de allí como fuera. No todo el mundo coge un accidente con esas ganas de vivir, como lo has cogido tú. Hay gente y sucede ahora y sigue sucediendo. Hay gente que se deja morir. Y aunque no muera en vida porque no ha estado tan grave, realmente sí, porque se da lástima. Pobre de mí, pobre de mí. Y parece que es la única persona que ha tenido un accidente en el mundo. Y cuando tú estás en un hospital, te das cuenta, por desgracia, que no eres el único, que hay tanta gente, que es el día a día, y que a lo mejor tú estás muy mal, pero a tu lado hay un niño de 8 años que ha perdido a sus padres y ha perdido un ojo. Y dices, de la marinera, eso es peor que yo, pobrecito. Está igual de mal, encima se queda bizco, es un bebé y se queda sin papás. ¿Tú tuviste en algún momento el creerte la peor persona del mundo, que todos los males venían a ti? ¿O no? ¿O dijiste, no, me ha pasado a mí como le puede pasar a cualquier persona? Sí. ¿Nunca pensaste es por qué yo? No, la verdad es que, a ver, sí que es cierto que a mí me pasó la situación esa al contrario, ¿vale? Porque he estado medio año ingresada, he tenido muchas compañeras de hospital. Y entonces, pues nada, simplemente tenía una compañera de mi misma edad que probablemente por eso empatizábamos un poco más. Y se había roto un dedo. Y para ella era todo un mundo, porque ella tocaba el piano. Y claro, solo de pensar que ya no iba a volver a tocar el piano conforme lo hacía antes, pues entonces pues era como su gran odisea. Y claro, pero le daba como vergüenza, ¿no? Lamentarse delante de mí, porque decía, con todo lo que tú tienes, ¿cómo me quejo yo? Y entonces, el ver mi sonrisa permanente, mis ganas de hacer cosas, y yo que tampoco no paro de hablar y siempre estoy pues comunicándome con unos y con otros, y decía, pero es que claro, es que a tu lado mis problemas son tonterías, es que no me puedo quejar, y nada, así he tenido, claro, es que yo tenía muchas cosas afectadas. Entonces, pues cada compañera que iba pasando por mi lado, la verdad es que cogía fuerzas de las mías para seguir adelante. ¿Cómo era la Rosa de antes del accidente? Muy viva, muy viva. La verdad es que siempre he tenido mucha vitalidad y no paraba. Y entonces, pues yo creo que eso es algo que siempre que he mantenido. Entonces, muy viva, muy luchadora, bueno, se preocupaba por los suyos y la verdad es que, claro, mi madre falleció cuando yo tenía 16 años y me quedé con un hermano más pequeño que yo, tenía 13, y entonces pues nada, yo estudiaba, trabajaba ya a mi casa, mi hermano, mi padre también trabajaba, llegaba por la noche a casa y entonces nos cuidábamos los unos a los otros. Y yo creo que también eso me hizo a mí ser fuerte, porque ahí creces en pasos gigantes. Y cuando ya sucede todo, ya pasa un tiempo, vas mejorando, como tú dices, las grandes cosas que te puedan pasar no son tan grandes, porque te constipas y hay gente que por un constipado, un dolor de cabeza, parece que se acabe el mundo, pero tú cuando eso te pasa, tu mente retrocede hacia ese momento y dices, esto no es nada, estuve mucho peor. ¿Cuántas veces te pasa eso a lo largo de la vida? No, la verdad es que, bueno, si tienes un constipado, pues además es eso, también tengo las defensas muy bajitas, o sea que yo no cojo constipados, cojo bronconeumopatías y acabo ingresada, pero bueno, te lo coges con filosofía, que digo yo, porque claro, es que, ¿qué vas a hacer? No te puedes lamentar. Además, una de las cosas uno de los ideales que yo tengo es eso, que no pienses en las cosas que ya no puedes hacer, que pienses en las que sí que puedes hacer. Y bueno, pues ahora tienes un constipado, tienes una bronconeumopatia, tienes que estar en el hospital y no puedes hacer otras cosas, pero vale, pero ¿qué puedes hacer? Puedes hacer otras tantas y a lo mejor sí, mira, por ciertas circunstancias, ahora tienes a familiares y amigos más pendientes de ti que en otros momentos, que a lo mejor te encuentras un poco más sola o no los tienes tan pendientes porque, claro, ya estás rehaciendo tu vida y eres como más independiente. Pues nada, pues disfruta de ellos.
Pero me imagino que habrás visto a mucha gente que se queja, por lo que decimos, por pequeñas cosas, por tonterías, que para ellos es un mundo. Y habrás pensado más de una vez, un sustito de esto se debería dar y verás cómo le cambia el chip. A ver, yo no le deseo mal a nadie. Lo que pasa que sí que es cierto que hay muchas personas que se quejan por aburrimiento, yo creo. Pero sí que yo creo, más que algún sustito de estos le debería de pasar, lo que me gustaría es que aprendiesen a empatizar con los demás y a darse cuenta de que ellos no son el ombligo del universo y sus problemas mucho menos, que hay situaciones realmente difíciles y duras por las que sí que tienes que preocuparte, y que es una lástima porque al fin y al cabo, cuando tú estás sobrevalorando una situación que no tiene tanta importancia, lo que estás haciendo es perder tu tiempo y tu energía. Y puedes coger ese momento, transformarlo en algo positivo y disfrutar de alguna otra cosa. Ese mismo día que tú tuviste el accidente, la vida de una persona quedó en el camino. ¿Cuándo te lo dicen? ¿Cómo te lo dicen? Me lo dijeron 42 días más tarde, cuando yo salí de reanimación. Porque claro, yo salía de reanimación y pasaba a una habitación donde podía venir a verme mucha más gente y donde posiblemente la iba a compartir con alguien y donde había una televisión. Y entonces, como la noticia fue tan brutal, salió también en muchos medios, pues como a mí no me habían querido comentar nada porque temían que cayese en depresiones que no ayudaran a mi recuperación, pues entonces hasta que el momento en el que yo salí de reanimación no fui consciente de todo lo que había sucedido. Y ahí fue cuando realmente me enteré de la descomposición en la que había quedado mi cuerpo y de que mi amiga pues no estaba. Yo creo que más que asimilar tu destroza, ¿no?, en ti mismo, lo más difícil de asimilar fue, además yo creo que siempre, una muerte siempre es difícil de asimilar, y más cuando tú la recordabas en tu cabeza, sonriente y con vida, hacía escasos meses. Pero tú preguntas, antes de que te lo digan, tú preguntas ¿dónde está? Es que yo no sabía quién era. No sabía quién era. No lo acordabas, claro, no lo retenías. Yo no sabía ni quién era, ni con quién iba, ni qué había pasado. Entonces, y yo preguntaba, y yo decía, ay, y además no es que preguntaba, es que preguntaba y me enfadaba, porque claro, y me decían, ibas con una amiga, y yo decía, amiga, pues vaya amiga, que no viene a verme, pues, pero claro, yo quería saber quién era, y me preguntaban, ¿y quién podía ser? Y yo le decía, pues María, y me decía, no, María no es, y volvía, pues Davinia, que eran dos de mis mejores amigas, no, pues Miriam no es, piensa, ¿quién es Rosa? ¿Quién es? Y yo, pues amiga mía no tiene que ser, porque a verme no ha venido ningún día, y claro, no sabía quién era hasta que me lo dijeron. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con la chica que socorristeis? Pues la chica que socorrimos, la verdad es que ella sí que se mantuvo en contacto con nosotros, estuvo preocupada por cómo estaba yo, por los familiares de mi amiga. La verdad es que ella no sufrió lesiones fuertes, fueron tonterías, golpes muy leves. Y la verdad es que ella pues nada, mantuvo relación con nosotros, se preocupó, nos llamó en diferentes ocasiones para ver cómo estábamos, y la verdad es que también lo pasó bastante mal, porque ella no asimilaba el por mi culpa. Mira todo lo que ha fallecido una persona y otra ha estado a punto de irse también, y su vida ha quedado totalmente destrozada, y entonces ella también estuvo con médicos intentando asimilar esa situación. Y después pues del señor que nos atropelló, sí que es del que no tuvimos nunca una simple llamada. ¿Pero se llegó a averiguar quién era? Claro, sí, el coche quedó para siniestro, quedó arrastrado durante 37 metros, que tuvo una frenada, el paró, y yo creo que ha estado muy mal asesorado por sus abogados, y
y por eso no ha contactado con nosotros, porque en un principio simplemente, a ver, que yo soy consciente que él no lo hizo adrede, no creo que, porque eso es un asesinato, si nos mata a conciencia es un asesinato, pero simplemente, lo siento, nos hubiese bastado, pero ha ido mucho más allá y además nos ha querido denunciar y nos pide daños y perjuicios, sus daños y perjuicios psicológicos y los de su vehículo. Su vehículo también tiene daños psicológicos, ¿no? Físicos y psicológicos. Sí, sí. ¿Y cuándo nace el libro? ¿Cuándo nace Vive? ¿Cuándo dices, esto lo tengo que contar? ¿O realmente lo suele hacer mucha gente? Lo solemos hacer, lo plasmamos en papel. Es una forma de, no sé, no de recordar, pero siempre te apetece plasmar lo que has vivido en un papel, pero tú decides llevarlo más allá, que se convierta en un libro. Sí, la verdad es que, como he comentado, bueno, he pasado por diferentes compañeras de habitación, muchas de ellas al escuchar mi historia les daba fuerzas para seguir adelante, pero es que después vas a casa y te siguen operando y entonces pues hay muchas compañeras y amigas que vienen a verte y claro, pues van a verte, también te cuentan un poco sus problemas, ¿no? Y tenía una amiga que acababa de perder a su hija, había tenido un aborto. Y entonces, intentándola consolar, me decía, no, Rosa, no, es que solo hay una cosa que me ayuda a seguir adelante. Y yo le decía, ¿el qué? Y me contestó, pensar en ti. Entonces fue cuando pensé, ostras, si lo que yo digo y lo que a mí me ha pasado puede ayudar a otras personas a seguir adelante, ¿por qué no escribir un libro? Porque yo creía que mediante un libro pues puede acceder más fácilmente la persona que lo necesite a mi historia. ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo comienzas a hacer el boceto? Porque primero será ya un boceto que luego tú desarrollas, luego tienes que hablar con alguna editorial. Sí, la verdad es que, a ver, yo pues nada, es una historia que está en tu cabeza, que nació en 15 días, porque yo empecé a escribir, claro, cuando tú empiezas a escribir, como es algo que a ti ya te ha sucedido, ya conforme tú vas escribiendo va todo relacionado y una cosa va detrás de la otra y después la otra y después la otra. Entonces, sin querer, ya había formado un esquema, pero vamos, había escrito una historia entera con títulos y todo. Claro, el título era como la parte a destacar de ese momento que yo estaba contando. Y nada, y lo pasé a escritores para que me dieran una valoración y la verdad es que fue muy positiva para mí, para sorpresa mía, porque yo nunca había escrito una historia y entonces poesía muchísima, pero una novela no la había escrito nunca. Y entonces, pues nada, al ver las valoraciones tan positivas de los propios escritores, pues nada, hablé con diferentes editoriales. Lo que pasa que estamos atravesando un mal momento y entonces es muy difícil que la gente apueste por ti y entonces después de estar esperando, dije, mira, pues sabes que el año pasado dije, mira, ya no puedo más. Y llegó octubre y dije, mira, si no me lo sacan, pues me lo autopublico. Y así lo hice. Autopubliqué la primera edición y la saqué el 1 de diciembre y en 15 días se me agotaron los ejemplares. Y entonces, pues nada, eso llego a autopublicar con el dinero que yo invertí, lo recuperé y con lo que saqué de beneficio le doné una parte a Stop Accidentes y con el resto lo aproveché para invertirlo en una edición del doble de los ejemplares. Y de hecho, nada, nos quedan 80 libros de la segunda edición y estamos ya a las puertas de la tercera. Bueno, yo ahora quiero pegarles una pequeña bronca a toda la gente que está ahí detrás del televisor, que sé que hay un montón, pero Rosa se va a ir con la idea de no nos ve nadie, no nos llaman, que es un programa en directo, para que todos participen, que yo sé que cuando no conocen al invitado pues les da vergüenza y no participan, pero están en casa escuchando y no tienen nada que preguntar, ¿de verdad? ¿No les pica la curiosidad algo? 964 71 25 58. A ver si alguien se lanza y antes de que termine el programa nos pregunta algo. No lo voy a preguntar yo todo.
participen también en esta entrevista. Destinas parte a Stop Accidentes, haces una segunda edición y toda la gente que lo está viendo ya se preguntará, ¿y yo cómo puedo tener uno? Pues es fácil de adquirir, la verdad es que bueno, lo gestiono yo por mi página web rosasoldado.net, donde los mando dedicados a casa por correo, y después también pueden adquirirlo físicamente en el Corte Inglés, en Argot, en Babel, en Plácido Gómez, en la Casa del Libro y en FNAC. ¿Das también conferencias para levantar un poco el ánimo, sobre todo como estos libros de autoayuda que están tanto de moda, que hay algunos que deberían tirarlos directamente a la basura, porque para escribir un libro de autoayuda también hay que pasar por ciertas cosas, entonces no es todo escribir sobre un papel y ya está, sino reflejar realmente lo que has pasado y sabes valorarlo y sabes escribirlo y sabes transmitirlo. ¿Te dedicas también a dar este tipo de charlas? Sí, la verdad es que estoy haciendo charlas, doy conferencias en colegios, institutos y universidades. Y bueno, aparte, claro, Vive pues va ligado un poco a eso. Bueno, va ligado no, es un accidente, parte de un accidente de tráfico, entonces estoy ligada a la DGT y doy charlas y conferencias sobre seguridad vial. Y una de las últimas conferencias que he dado fue la semana pasada, que fueron 3, para ESO, para bachiller y para ciclos formativos, trataba sobre jóvenes, drogas y carretera. Y la verdad es que nada, intento concienciar un poco a la gente joven para que aprenda a vivir y se deje un poco de tonterías, porque a veces, pues nada, por un simple... No, si es que a mí no me pasa, sí que pasa y te pasa. Te puede pasar a ti, ya al otro, y al otro, y al otro. Es que un accidente es un accidente y la verdad es que nos puede suceder a cualquiera, y si aprendemos a evitarlos. Además, también lo que yo intento mostrar en las conferencias es cómo evitar ese accidente y cómo actuar en el momento del accidente. Si tú ves que algo ha pasado, algo que yo siempre aconsejo primero es que no se pierdan los nervios, que no nos dejemos llevar por los propios nervios, porque evidentemente en un accidente puedes encontrarte miles de situaciones, muchas de ellas desagradables, y claro, si la primera que empieza a gritar eres tú, pues no estás ayudando a nada. Entonces lo primero que aconsejo es eso, que no se pierdan los nervios, que se hagan visibles y protejan la zona del accidente, que llamen al 112, porque ellos se encargarán de avisar a todo el mundo que requiera esa situación, ambulancias, policías, guardias civiles, hospitales, todos, y después, pues si saben, que socorran. O sea, 4 cosas: no perder los nervios, hacerse visibles, llamar al 112 y si saben, que socorran. Si no saben, de verdad, antes de meter la mano ahí, intentar ayudar, levantar, que a lo mejor pueden fastidiar más a esa persona todavía, pues no lo hagan. Mucha gente, cuando me imagino que te ve y físicamente estamos viendo que llevas una muleta, pero si te viera sin la muleta, diría, bueno, ¿tú has pasado por todo esto? Pues yo te veo perfecta. ¿No te has encontrado con eso? Sí, hay muchas veces que, claro, la gente pues no lo sabe, lo desconoce. Además, es que yo no tengo por qué ir por la calle con un letrero aquí de he sufrido un accidente. No. Bueno, he sufrido un accidente y si he recuperado, pues dentro de lo posible, todo cuanto he podido, y puedo salir a la calle sin que se me note, pues mejor para mí, ¿no? Qué desgracia más grande de si encima tienes que ir. Hombre, voy con pantalón largo, la verdad es que, claro, más de 30 operaciones llevan su cirugía, ¿no? Y claro, todo eso pues se nota. Operaciones a vida o muerte te abren en canal y estoy abierta por varios sitios, entonces claro, pero tú no vas en bikini por la calle, vas vestida y te arreglas además. Pues eso, yo soy una persona que me gusta arreglarme, porque considero que es importante para uno mismo sentirse guapa, quererse. Y la verdad es que sí que he tenido muchas situaciones donde me han preguntado ¿qué te has hecho, un esguince? Y yo le he dicho no, pero muchas gracias. ¿Y qué le pides a la vida a partir de ahora? Ser feliz.
ser igual de feliz que, por lo menos, que lo soy ahora. De hecho, pues nada, yo en mi libro lo que intento demostrar es que ante cambios trágicos en nuestra vida siempre hay una solución. Yo, bajo el ejemplo de mi historia, intento demostrar que se puede seguir adelante. De hecho, yo he reconstruido mi vida personal, mi vida profesional. He encontrado al hombre de mi vida después de haber tenido el accidente y nos casamos este verano. Señores, con final feliz, con boda y todo, ¿eh? Así que recuerden ese libro donde hemos estado aquí una horita hablando, pero donde van a poderlo vivir más todavía, porque en una hora no se cuenta todo lo que está escrito en un libro, que lo pueden comprar en varias librerías, en el Corte Inglés, página web, vamos a decirla otra vez. rosasoldado.net. rosasoldado.net, que nos gustaría que esos 80 ejemplares que quedan, que no es nada, pues a ver si se quedan aquí en la comarca del Alto Palancia, y encima vuelvo a decir que colaboran con una buena causa como es Stop Accidentes. Que este programa van a poder verlo repetido el viernes sobre las 3 de la tarde y lo subiremos a internet también para que lo puedan ver desde todos los lugares del mundo y que esta historia de fuerza y de superación no se quede aquí, se reparta. Muchas gracias, Rosa, por venir hasta aquí, hasta Segorbe, que te hemos quitado bastante tiempo porque vienes desde una localidad valenciana y eso supone, pues bueno, perder muchísimo tiempo, pero muchas gracias por darnos esa lección de saber luchar por la vida, porque realmente tenemos solamente una y no vale la pena vivir sufriéndola, sino vivirla con una sonrisa en la cara. Gracias, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Señores, hasta el miércoles que viene, que sean felices, eso sí, hoy más que nunca, cuidado con la carretera. Vive.